Vamos a la palabra, hermano, en el consejo de la palabra del Señor hoy, rapidito. Quiero tomar como punto de partida el libro de Jeremías capítulo 29. Libro de Jeremías capítulo 29. Créame que en el nombre del Señor trataré de ser breve en mi exposición, si así el Señor lo permite. Libro de Jeremías capítulo 29. Estaremos leyendo desde el verso 1 en adelante. Como nos hemos parado mucho, no hay problema con que usted se quede sentado. Yo sé que usted honra la palabra del Señor. Gracias por su reverencia. Puede quedarse sentado. Bueno, si usted prefiere, puede estar de pie también, no hay problema. Qué bueno es el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 29, desde el verso 1 en adelante. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Quiero repetir ese verso 8. Porque así ha dicho Jehová Dios, el verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Señor, rogamos tu shalom sobre nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, yo pido que tu gracia todopoderosa, Dios mío, esté hablando a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado hermano. Es imposible celebrar un servicio dedicado a los Estados Unidos o a la fundación de este país o al evangelio en este país sin mencionar a los padres peregrinos, los llamados pilgrims. Si usted tiene hijos en este país y ya van por la primaria, la secundaria o quizás hasta en lo que tiene que ver la universidad, usted estará familiarizado quizás con algún libro o alguna caricatura o algún tipo de expresión que se refiere a los peregrinos o los primeros padres. Precisamente estos peregrinos, que según cuenta la historia, estaban huyendo o estaban en desacuerdo con las disposiciones del gobierno inglés, eran de Inglaterra,
¿verdad? Y huyendo, en muchos de los casos de ellos, huyendo de la persecución religiosa o de la persecución social que sobre ellos habían, ellos decidieron montar en dos barcos. Pero el que más resalta de estos dos barcos fue el que al final llegó, porque el otro tuvieron que hacerle algunas reparaciones. Y quizás usted ha escuchado el nombre de este barco llamado el Mayflower. Mayflower fue el barco comandado por los peregrinos que con 102 personas a bordo llegaron a tierra norteamericana. Ese barco estaba formado por estos hombres. Ahora, ¿por qué le llamaban peregrinos? Ellos eran una especie de iglesia, ¿verdad?, muy conocida, que estaba en desacuerdo con la iglesia tradicional de Inglaterra, que en ese tiempo era la iglesia anglicana. Y estos peregrinos, por lo general, se les conocía como los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran esos creyentes que, viniendo de las doctrinas de Calvino, entiéndase la doctrina que apoyan los calvinistas, los puritanos tomaron el calvinismo y proclamaban y predicaban una vida de santidad y pureza en todas las áreas de su vida. Eran predicadores, eran pastores, eran hombres y mujeres de Dios que proponían que la iglesia tenía que pasar por un proceso de purificación en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Este radicalismo en sus posiciones hizo que se ganaran el nombre de puritanos. De ahí viene muchas veces la expresión expresiva cuando usted le dicen, ay, no sea puritano. En otras palabras, no sea tan radical en cuanto a tu fe. Bueno, precisamente los puritanos fueron los primeros peregrinos que viajaron a este nuevo mundo, amén, buscando el famoso sueño de un nuevo mundo, de una nueva nación, amén, fundamentada sobre principios cristianos. Claro está que desde su llegada hasta este tiempo es mucho lo que ha llovido en Estados Unidos, pero no podemos dejar de lado la historia de que en principio los padres de esta nación que vinieron a esta nación, vinieron con sueños de libertad, pero una libertad basada en la palabra del Señor. Ellos quisieron edificar un nuevo mundo, amén, basado en principios bíblicos. Ahora, en esta mañana simplemente quiero usar esto como introducción para que usted reconozca que independientemente de que la realidad actual de los Estados Unidos no es ni sombra de lo que era en aquel tiempo, Estados Unidos reconocemos que se ha alejado mucho de lo que son sus principios fundamentales, ¿verdad? De la palabra del Señor, se ha alejado hacia otras cosas, pero necesariamente tenemos que reconocer que en un principio este país fue fundado en principios éticos, morales y espirituales basados en la palabra del Señor. Eso no lo puede cambiar nadie, hermano. ¿Por qué? Porque la historia está ahí. Ahora bien, yo quiero enfocarme en esta mañana precisamente cuando estaba buscando qué palabra iba a compartir con la iglesia en esta mañana. Me llamó la atención que mientras estaba investigando, por curiosidad, comencé a buscar en internet qué dicen los predicadores o qué dicen las personas acerca de los Estados Unidos. Y para mi sorpresa, encontré que en la internet hay más predicaciones, hay más profecías, hay más escrito de juicio para esta nación que de bendición. Increíble. Increíble. Estuve buscando una palabra de bendición y no la encontré. Ahora, yo no estoy diciendo que usted y yo estemos de acuerdo con todo lo que está haciendo Estados Unidos al día de hoy. De hecho, pudiéramos estar en desacuerdo con muchas de sus políticas migratorias, sociales, políticas. Pudiéramos estar en desacuerdo, pero independientemente de cuál sea nuestra posición o nuestra observación acerca de cómo debería actuar
Estados Unidos, o cómo deberían tomar decisiones, o cómo deberían administrarse. Lo cierto es que usted y yo, sobre todo que no nacemos, que no hemos nacido en este país, yo creo que el sentir de nuestro Dios es el mismo que encontramos en este pasaje. El pasaje que yo he leído hoy precisamente lo extraí porque refleja el sentimiento mío acerca de esta nación. Ahora, usted sabe que yo siempre le he dicho que sea respetuoso de lo que es el contexto. ¿A qué me estoy refiriendo? Este pasaje en particular, el capítulo 29 del libro de Jeremías, no está hablando de los Estados Unidos. He visto mucha gente tomando textos bíblicos y diciendo la Biblia habla de Estados Unidos en este pasaje, en el águila de Daniel, en esto y estas cosas. Yo no quiero entrar en conflicto en el día de hoy, pero particularmente en este pasaje de Jeremías 29, Jeremías no estaba pensando en Estados Unidos. Él mismo nos dice en los primeros versículos que este capítulo son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a los cautivos de Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Mire, por amor a los nuevos creyentes, permítame solamente tomarme unos minutos en el contexto histórico del libro de Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? Porque todas sus profecías, toda su vida se la pasó llorando por su nación, llorando y declarando juicio. Y era un hombre que no fue sino hasta su muerte que sus escritos fueron tomados en cuenta. Jeremías fue un profeta de lo más importante del pueblo de Israel ahora en este tiempo, pero en su tiempo fue quizás el profeta más odiado aún por su propio pueblo. Sería interesante que un día usted buscara y comenzara a investigar por qué Jeremías era tan odiado aún por sus propios compatriotas. ¿Por qué Jeremías era odiado? En el tiempo de Jeremías, la seguridad del pueblo de Israel, independientemente de su pecado, de sus malas prácticas, estaba en que ellos poseían el templo del Señor. Aquel templo que había sido edificado por Salomón. Y como ellos tenían ese templo, ellos decían, es imposible que el Dios a quien pertenece este templo permita que Babilonia nos lleve cautivo. Y el rey estaba rodeado de una corte de profetas, de adivinos, y todos los que estaban alrededor del rey le decían, ten paz, paz, va a haber paz. Y la única voz discordante era la de Jeremías diciendo, señores, viene guerra, nos van a llevar cautivos, viene Babilonia y va a arrasar con nosotros. De tal manera que no tengo todo el tiempo para que analicemos rápidamente así todos los versículos, pero si usted va, le voy a decir algunos versículos importantes de el libro de Jeremías. Por ejemplo, Jeremías capítulo 6, verso 14 y Jeremías capítulo 8, verso 11, usted se va a dar cuenta que la predicación de estos predicadores del tiempo de Jeremías se basaban en una palabra, dice Jeremías, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 8:15 y Jeremías 14:19 dice, has desechado enteramente a Judá, has aborrecido tu alma Sión, ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo tiempo y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. En el capítulo 14 de Jeremías, verso 13, dice la palabra del Señor. Y yo dije, hablando Jeremías, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿Cuál era la predicación de estos profetas? Viene paz. Tranquilo, no se desesperen, viene paz.
Sin embargo, Jeremías capítulo 16, verso 5, Dios le dice a Jeremías, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Hermano, ¿usted se imagina que Dios quite la paz de una persona? Ahora, ¿por qué era tan importante la paz? El término paz, en el hebreo del tiempo de Jeremías, en el hebreo bíblico, el término paz significa shalom. Shalom, pues de ahí viene la expresión Shalom Adonai, que es el saludo judío. Shalom Adonai, la paz del Señor sea contigo. Ahora, ¿qué era el shalom de Dios? El shalom de Dios no tenía que ver solamente con tranquilidad. Hoy nosotros asociamos la paz con estar tranquilo. En paz estaré. Pero el shalom de Dios tiene que ver más que con tranquilidad, tiene que ver con prosperidad, con abundancia, con realización, con protección. Así que había una lucha entre Jeremías y los falsos profetas que por un lado decían, viene paz, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en medio nuestro el templo del Señor. En los capítulos anteriores al que hemos leído, usted se va a dar cuenta que el apoyo de ellos, y cuando el rey se turbaba y preguntaba, ¿a quién le creo? ¿A Jeremías o a los profetas? Y los profetas decían, rey, no te turbe. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Lo repiten 3 veces para poner énfasis, diciendo, si el templo está edificado, si Jehová habita en su santo templo, no tenemos que tener miedo, no va a pasar nada. Sin embargo, volvía la voz de Jeremías diciendo, viene guerra y nos van a llevar cautivos. Viene guerra, nos van a llevar cautivos. Ahora, no es sino hasta el capítulo 27, si usted va conmigo ahí, que aparece la señal de los yugos. La señal de los yugos fue una señal importante porque Dios a veces le mandaba a hacer cosas a este profeta, cosas medias extrañas. Es más, en una ocasión, no tengo el tiempo para hablar de eso, pero en una ocasión a Jeremías Dios lo mandó a que se presentara delante del rey con las nalgas afuera. Imagínese un profeta que se aparezca aquí. Así de extraño era este profeta. Así de raro era este profeta. Bueno, en este capítulo es importante porque el capítulo 27, Dios le manda a Jeremías a ponerse un yugo. Un yugo. ¿Qué era un yugo? El yugo se usaba para enyuntar 2 bestias. Era un instrumento de madera que unía 2 bestias. ¿Se acuerda el texto? El yugo se pudrirá a causa de la unción. Bueno, entonces Jeremías llega con un yugo puesto y comienza a profetizar delante del rey y de sus príncipes. Y comienza a decir, así va a llevar Dios a los que no quieran someterse al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque yo le he dado, y dice Dios en Jeremías 27, al rey de Babilonia todos los pueblos y hasta las aves de los cielos y las bestias del campo, todo se lo he entregado a Nabucodonosor. Y Jeremías dice, el que no se adapte al rey de Babilonia, Dios lo va a llevar preso como este yugo. Ahora, imagínese usted, Jeremías, hablando de esto en tu pueblo. ¿Cómo lo veían? Lo veían como un traidor a su patria. ¿Cómo es posible que este hombre esté apoyando al rey de Babilonia? Jeremías insistía, hagamos paz con el rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios. Esto hizo que si usted ve el capítulo 20, ahí donde estamos, en el capítulo 28, hay una discusión entre Jeremías y un falso profeta llamado Ananías. Ananías era un profeta de mucha influencia dentro del rey. Y si usted ve los primeros versículos, no tengo el tiempo para decir la historia completa, simplemente se la voy a resumir. Si usted quiere, la avance en su casa. Ananías era un profeta de mucha influencia. Y Ananías le dijo, porque ya se habían llevado a una parte de los cautivos de Babilonia, pero él todavía estaban diciendo, no, todavía podemos soportar. Y Ananías le dijo, Jeremías, tú no tienes razón. Tú no tienes razón. ¿Por qué? Porque es verdad que, pero no se preocupe.
vamos a ser presos, vamos a estar presos en Babilonia, pero ese cautiverio solamente va a durar 2 años. Es más, en 2 años el reino será restaurado. En 2 años el rey va a ser puesto de nuevo. En 2 años se van a acabar los problemas. En 2 años. Y Jeremías está con su yugo ahí y le responde, amén. Ojalá sea como tú dices, Ananías. Y dice que Jeremías se iba a retirar a su casa y Ananías tomó el yugo que estaba sobre la cabeza de Jeremías y Ananías rompió el yugo. ¡Pah! Imagínese usted el espectáculo en medio del palacio. Rompió el yugo y dijo, así va a ser Jehová. Pero Dios le dijo a Jeremías, devuélvete y háblale a Ananías. Específicamente a Ananías. Y ahí viene el famoso texto, cuando el verso 9 del capítulo 28, dice Jeremías, su argumento era cómo Dios había usado a los profetas pasados. En el verso 9 del capítulo 28, Jeremías le dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hermano, ¿cuál es el sello de que una persona es profeta? Si lo que profetizó se cumplió. Es lo que está diciendo Jeremías. A usted le pueden profetizar lo que sea. No lo crea de una vez. A veces nos emocionamos y tomamos decisiones basadas en profecía y en sueños. Yo lamento que muchos en este tiempo parecería que tienen sus profetas privados. Y yo no tengo problema con que usted tenga amigos, amigas. Yo no tengo problema con eso. Ahora, yo sí tengo problema en que usted tome decisiones tan trascendentales como las decisiones de usted poner en riesgo su familia, su economía y su empresa, llevándose de las palabras de una persona. Eso sí me preocupa, hermano. Gente que basan toda su vida en lo que me dijo fulana de tal, o en lo que me dijo fulano de tal. Jeremías te dice hoy, no el pastor, Jeremías te dice hoy, la palabra del Señor te dice hoy, el sello de un profeta verdadero es si se cumple lo que ese profeta dijo. A veces yo soy acusado de que yo no creo en profeta. Yo creo en profeta, hermano. Le digo una cosa, me gusta la profecía. Me gusta la profecía. Me gusta ver cómo Dios revela cosas ocultas, aún del futuro o del pasado. Eso me encanta. Lo que yo no acepto es manipulación de gente que quieran emocionarme con palabras bonitas. Pueden decirme lo que sea y la clave está si se cumple lo que la persona está diciendo. Así que aquí está Jeremías por un lado diciendo hay que hacer esto, y por otro lado está Ananías y los demás profetas diciendo, Jeremías, tú no tienes razón, es verdad que Dios permitió que viniéramos a esclavitud, pero esa esclavitud va a durar 2 años, y te digo una cosa, así como se rompe este yugo, así Jehová va a romper esta cautividad. Sin embargo, me llama la atención, verso 12, si está ahí conmigo. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Hermano, a un rey pagano, malo como Nabucodonosor, Dios dice, le he entregado todo para que él lo gobierne. Me imagino eso cómo sonaba en el oído de los israelitas, en el oído de los judíos. Dice, entonces, verso 15, dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye,
Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y dice el verso 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Wow. No hay cosa más peligrosa que enfrentarse a un profeta verdadero. Ahora, nadie le creía, hermano, no olvidemos eso. A Jeremías nadie le creía. ¿Por qué? Porque Ananías tenía más influencia. Sin embargo, la profecía de Ananías fue en 2 años. Ananías dijo, en 2 años se acaba la cautividad. Jeremías dijo, en este año te mueres. Y dice ahí que fue en el mes séptimo, o sea, Ananías murió 2 meses después de esta discusión con Jeremías. Cuando la gente vio que Ananías murió, entonces comenzaron a tener miedo de Jeremías. ¿Por qué? Porque vieron que la de Jeremías se cumplió más rápido que la de Ananías. Qué lástima que a veces Dios tiene que permitir estos conflictos para que se pueda demostrar quién realmente está de parte de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos una fascinación con la multitud, que generalmente nos vamos a través de la multitud. Y le digo una cosa, hermano, la multitud no siempre tiene la razón. Hay que ser cuidadoso con eso, hermano. La multitud no necesariamente tiene la razón. Y yo soy respetuoso de las multitudes y soy respetuoso, pero hay cosas en Dios que no dependen de la multitud. Aquí estaba todo el pueblo en contra de Jeremías y una sola palabra bastó para que Ananías muriera. Ahora, es por eso que, dado ese cuadro, Jeremías decide entonces enviar una carta. ¿A quién le envió esa carta? Ya usted lo leyó, se la envió a los que habían sido trasladados a Jerusalén, los que ya eran esclavos allá, diciéndole a ellos cómo ellos debían comportarse en la nación a donde estaban. Ahora, aquí viene la aplicación de ese texto. Mire, este capítulo que hemos leído, recuerde que Jeremías lo hizo no pensando en usted, no en roca eterna. Jeremías lo hizo pensando en los que habían sido llevados presos a Babilonia. Y digo esto porque a veces nosotros leemos la palabra y decimos, esto es para mí. No, discúlpeme, eso no fue para usted. Eso fue para el pueblo de Israel. Y específicamente para el pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Ahora, aunque eso no es para usted ni para mí, hay cosas en esa carta que nos dicen a nosotros cómo debemos nosotros comportarnos en una nación extranjera. Y por eso yo elegí ese texto. ¿Por qué? Porque querrámoslo o no, todos los que estamos aquí, independientemente de cómo usted llegó, independientemente de quién lo trajo, independientemente de cómo llegó hasta aquí, Detroit, Michigan, a esta gran nación llamada Estados Unidos, usted y yo somos inmigrantes. Independientemente de todos los planes que usted y yo teníamos, Dios tenía un plan con nosotros y era el de traernos a esta ciudad. Ahora, todos los que hemos sido de una forma u otra arrancados de nuestro país, siempre tenemos la esperanza y el deseo de volver a nuestro país. Amén. Aleluya. Es más, yo no sé, pero yo he escuchado casos de gente que han venido a este país hasta con fecha de vencimiento. 10 años, en 10 años resuelvo mi vida y para atrás otra vez. ¿Conoce usted a alguien así? No. Yo vine aquí por una temporada, me busco lo mío, lo mando para allá y después que allá ya esté la finca, la casa y todo, me retiro a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero lo cierto es que lo que para muchos era el sueño americano se convierte en la pesadilla norteamericana.
Porque cuánto trabajo se pasa aquí. Si fuéramos a escuchar testimonio, nos sorprenderíamos, nos quedaríamos con la boca abierta. Es más, le digo una cosa, hay gente que en lo humano yo pudiera entender por qué odian tanto a este país. En lo humano pudiera entender, ¿sabe por qué? Porque han pasado tanto trabajo en este país que quisieran tener la libertad de garitarse y no volver jamás. Dejar el frío, los viles y todo. Y volver a mi hermoso barrio. Bueno, pues así estaban los israelitas. Los israelitas vivían en Babilonia siendo esclavos, perteneciendo a un gobernante que ellos no amaban, Nabucodonosor. Sin embargo, Jeremías, ¿qué tiempo había puesto Ananías para la cautividad? 2 años. Bueno, ellos querían saber si en verdad Dama era 2 años. ¿Por qué? Porque en 2 años respiro, me concentro y 2 años pasan rapidísimo. Y ya en 2 años se terminan esto. Pero viene Jeremías y le dice, el Señor me habló. ¿Ustedes creen en mí? Bueno, hay que creer en obligación porque ya se murió Ananías, entonces vamos a creer obligados. Sí, creemos en ti. ¿Ustedes quieren saber el tiempo que vamos a estar cautivos en Babilonia? Sí, Jeremías, digo cuánto. 70 años. ¿Qué? Yo me imagino a los padres que le decían a los hijos, ay, no te preocupes, Ananías está pegado con el rey y Dios le mostró a Ananías que eran nada más 2 años. Así que mi hijo, no te preocupes, llegamos aquí de 3 años, cuando nos vayamos tú vas a tener 5, eso no es nada, eso pasa una vez. Sigue trabajando ahí. Jeremías viene ahora y le dice, niño, ¿cuánto tú tienes? 4. No te va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, en esta tierra extranjera, vamos a durar 70 años de cautiverio. Al final la historia demostró que en verdad Jeremías tenía la razón. Por eso los judíos ahora aman a Jeremías. Es uno de los libros más queridos. ¿Por qué? Porque todas las profecías de Jeremías se cumplieron al pie de la letra. Algunas no se han cumplido todavía porque tienen que ver con el Mesías y la venida de Cristo. Pero sobre todo las de las 70 semanas, amén, fueron palabras exactas que Dios cumplió. Ahora, por eso es que Jeremías entonces le dice al pueblo cuál debe ser su comportamiento el tiempo en el que ellos van a durar en Babilonia. Ahora, yo quiero, y este es el centro de mi mensaje. Le he hablado del contexto para que usted pueda entender. Este es el centro de mi mensaje. Yo no sé qué tiempo a ti te toca en este país. América. No sé cuáles son tus planes, los planes de Dios para tu vida. No tengo ese discernimiento espiritual para en el espíritu decirte como Jeremías, así ha dicho Jehová a los salvadoreños que están aquí. Ay, santos, reciban esta palabra, se van en 1 año. Yo no tengo ese don. No tengo. Algunos salvadoreños en comunión, Señor reprenda. No, recuerda, hermano, yo no soy el diablo, yo soy el pastor. No me reprenda a mí, espere, simplemente puse el salvadoreño. Los dominicanos, atención, pueblo dominicano, en 3 años nos vamos de este país a disfrutar de nuestro rincón, de nuestra isla. Sería precioso, pero yo no tengo ese don. No estoy hablando de parte de Dios, por si acaso meditan en el video, mire, el pastor profetizando con 2 años. No, yo no estoy profetizando, simplemente estoy hablando del deseo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento mientras estemos en este país? Y es lo que quiero poner en tu corazón. Así como los cautivos de Israel que llegaron a Babilonia aún sin quererlo, me llama la atención precisamente lo que Dios le dice. Mire lo que Dios le dice. Así ha dicho Jehová, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todo
los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Hermano, Dios asume aquí que aunque el instrumento que usó fue Nabucodonosor, el responsable de que ellos estuvieran en Babilonia fue él. Dios dice: a los que yo hice transportar. Y mientras muchos judíos veían al diablo, al anticristo en Nabucodonosor, realmente detrás de Nabucodonosor el que estaba era Jehová. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Te digo una cosa, yo no sé por dónde entraste a este país, yo no sé cómo llegaste, pero te digo una cosa, quien te entró aquí fue Jehová. Aunque tú quieras o no quieras, aunque lo entiendas o no lo entiendas, quizás no estaba en tus planes ni siquiera vivir en esta ciudad. Te digo una cosa, te trajo Dios. Te trajo Dios. Dios te transportó y más te vale que vayas haciendo, aleluya, que vayas poniéndote en paz con la voluntad de Dios para poder disfrutar de su bendición. Te digo una cosa, Dios te trajo aquí. Pastor, a esta tierra donde yo he pasado tanto trabajo, Dios te trajo. Aquí donde mis hijos, Dios te trajo. Aquí donde he perdido tanto, Dios te trajo. Aleluya. Dios te hizo transportar. Y Dios le dice a ellos, verso 5, edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Creo que la única parte literal que se ha aplicado de ese texto es cuando dice multiplicaos allí. Creo que la única parte que los latinos aplicamos es multiplícate allá. A tener muchachos, que ya se puede. Asegúrate 5 o 6, no importa cómo vengan, que aquí resolvemos. Bueno, Dios le dice a ellos, se lo está diciendo a ellos, pero pudiéramos aplicarlo a nosotros al día de hoy. Dios le dice: compren casas, arreglen su frente, cásense, tengan hijos, denle sus hijos a ellos y que ellos le den sus hijos. Hermano, eso es duro. ¿Usted sabe por qué? Por nuestro sentimiento patriótico. Sin embargo, Dios le dijo a ellos: esto va para largo. Mientras tanto, participen en todos los procesos sociales que ustedes puedan en Babilonia. Hermano, la bendición de los Estados Unidos está en manos del pueblo latino. Sobre todo del pueblo de Dios. América no sería la misma si los millones de hombres y mujeres que constantemente están clamando diciendo: Jehová, limpia esta tierra, sana esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta tierra sea de bendición. Usted es parte de eso. Usted es parte de eso. Me contaba una hermana recientemente que en su calle, me contaba su hermana, la hermana, me contaba que en su calle habían unos puntos de droga. Y en uno de los pleitos, cerca de aquí de la iglesia, en uno de los pleitos de asuntos de droga, había un individuo en un carro que sin ningún escrúpulo arrancaba y venía para acá y para allá y para acá y para allá, poniendo en peligro la vida de mucha gente. Y me encantó lo que hizo esta hermana. ¿Sabe qué hizo esta hermana? Que venía saliendo con su niña en la carriola y cuando vio este espectáculo, vio a algunos vecinos mirando, pero ella decidió tomar acción sobre eso. Aleluya. Y ella dijo: me cansé, no más, Señor. Y se atrevió a inventarse algo que para usted y para mí sería una exageración, pero yo creo en ese tipo de guerra espiritual. ¿Sabe qué hizo? Como hacen las mujeres intercesoras y siervas de Dios, agarró aceite ungido, aleluya, y agarró la carriola de la hija, le llenó la rueda de aceite, se puso aceite ella en los zapatos y comenzó a caminar cada casa de su calle
poniendo el aceite. Y para que no la llamaran la loca, ella se abajaba y tocaba con aceite. 3 pasos más, aceite. 4, aceite. Y dijo, 3 vueltas le voy a dar a mi calle. 3 vueltas le voy a dar a mi calle. Y cuando pasó frente a la casa donde ella sabe que está el comercio, los que estaban ahí se quedaron mirándola y ella como si nada se abajó y puso aceite. Aquí también, así se hace guerra. Al día de hoy su calle está en paz y esperamos mucho más paz. Hermano, te digo una cosa, comienza a guerrear por esa calle donde Dios te ha colocado. Comienza a declarar la bendición del Señor sobre ese sector. Comienza a orar, aleluya, por todos esos puntos de droga que están cerca de tu calle, para que el Señor reprenda todos esos espíritus y sean en el nombre de Jesús libre todos los que van ahí. Hay que levantarse, hermano, en oración. Te quiero proponer 3 cosas que tienes que hacer por esta nación. Jeremías le invitó al pueblo a hacerlo. Yo quiero invitarte a ti. Quiero invitarte a ti, hermano. Si tú y yo no bendecimos a esta nación, nadie lo va a hacer. Mientras otros están declarando la muerte del dólar y los atentados y todas, declare usted bendición sobre esta nación. Verso 7 dicen ellos, y procurad la paz de la ciudad. Procurad la paz de la ciudad. Toda iniciativa que sea para procurar la paz en nuestra ciudad, nosotros debemos estar involucrados. En esta semana recibimos una llamada de una universidad. La secretaria Ana era que estaba presente. No, Gloria era que estaba presente. Estábamos aquí. Recibimos una llamada de una universidad pidiéndonos que tienen un grupo de jóvenes que vienen a trabajar en nuestra ciudad de Detroit. Y querían saber, porque nos habían visto por internet, querían saber si nuestro local les permiten estar durante 2 semanas. Ellos cubren su almuerzo, cubren todos sus gastos, porque esos muchachos van a hacer labor social. Yo lamenté que todavía nosotros no tenemos espacios de baños disponibles para tener personas permanentemente viviendo aquí, pero pensé, llegará el momento en que como iglesia el Señor nos permita tener locales específicos para nosotros mismos ser de bendición a la ciudad y para que otros grupos que vengan de cualquier otra ciudad podamos decir, aquí hay una iglesia que cree en la bendición de Dios para esta ciudad y tenemos este lugar. ¿Por qué? Porque no queremos solamente predicar a Cristo de palabra, sino también queremos ser de bendición para nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la paz de Detroit. ¿Cuántos quieren la paz de Detroit? Queremos la paz de Detroit. Note usted, primera cosa, no dice que nosotros tenemos que provocar esa paz. No, dice procurar la paz. ¿Qué es lo que te está diciendo? Todo lo que tú entiendas que sea de paz para tu ciudad, tienes tú que estar involucrado. Cuando tú veas que están limpiando la calle de tu casa, involúcrate en la limpieza de tu calle. Cuando tú ves que el vecino está arreglando su frente, también arregla tú tu frente. ¿Por qué? Porque eso es bendición de Dios para esta ciudad. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar involucrados como iglesia, hermano, en todos los procesos sociales y de paz y de bendición para nuestra ciudad. La iglesia de Jesucristo tiene que dejar ese espacio de estar a la defensiva, simplemente en un rinconcito, esperando que otros vengan, que otros nos conozcan, y ir a la ofensiva, a todos los estamentos, a todas las puertas donde el Señor nos permita entrar. ¿Para qué? Para procurar la paz de nuestra ciudad. Al día de hoy
Hay muchos ojos pendientes a lo que está pasando en Detroit, en cómo se está levantando. Muchos profetizaron que esta ciudad iba a desaparecer, que para el 2020 ya no iba a existir Detroit. Muchos pensaron en todos esos millones de personas que se han ido de esta ciudad. Pero usted y yo, que estamos aquí, sabemos que esto es una tierra de bendición. Hay desafíos, hay luchas, hay problemas. Pero le digo una cosa, aquí estamos los que procuramos la paz de esta ciudad, los que queremos que Dios bendiga a los Estados Unidos completos, pero en especial que Dios bendiga a Detroit. ¿Cuántos quieren bendición para Detroit? ¿Cuántos quieren bendición para Detroit? ¿Cuántos han recibido bendición en Detroit? ¿A cuánto Dios le ha bendecido en Detroit? Pues comience usted a dar de esa bendición. Comienza usted a declarar bendición sobre Detroit. Cuando usted vaya, aleluya, por la Michigan, que usted vea todas esas prostitutas y todos esos adictos a droga, en vez de decir simplemente, Señor, reprende el diablo, mira cómo lo tiene la droga acabado. No, no, no. Declare, Señor, tú lo libertas en el nombre de Jesús. Que encuentren a un pastor, que encuentren una iglesia, que encuentren un lugar, donde sean restaurados. Procurar la paz. Procurar la paz. Número 2, y estoy terminando. Rogad por ella al que resuelve, hermana Iliana. Rogad por ella a Jehová. Yo me imagino, Alejandra, esto en el pensamiento de los judíos. Los judíos lejos de su casa. Los judíos preocupados porque son esclavos. Y Dios le dice, ora por ellos. Pero que yo ore por el que me está haciendo la guerra, que yo ore por el que me quiere sacar, que yo ore por el que se ha levantado contra nosotros. Ruega por ella a Jehová. Usted quiere hacer algo por este país, usted quiere hacer algo por esta nación, aleluya, no solamente con marcha, con pancarpa, con quejarse en el trabajo, con quejarse en el supermercado. Si usted quiere bendecir esta nación, cada vez que usted vaya en oración, pida, Señor, bendice a los Estados Unidos, bendice las puertas de esta ciudad, bendice esta nación. Ruega a Dios por ella. No te está diciendo simplemente una oración entre dientes. Sí, Señor, bendícelo con rayos, centella y que se mueran. No, 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 no. No. Hay gente que oran así. Dios te bendiga, pero es por no decirte otra cosa. Dios te bendiga con enfermedades y tragedias. No, la Biblia habla, rogar a Dios por ella. ¿Sabe lo que es un ruego? No es una oración liviana. No es solamente decir, ay Señor, sí, bendice todo lo loco eso. No, 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 no. Es tú entrar en un ruego para que el Señor bendiga estas ciudades. Hermano, Estados Unidos nos necesita a nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para que haya paz. Y por último, dice, porque en su paz, en su shalom, tendréis vosotros paz. Le digo cuál es una de las empresas más lucrativas ahora mismo, sobre todo aquí en los Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál es una de las empresas que más dinero está dejando? ¿A qué no se imagina? No, no estoy hablando de internet y esas cosas, no. Una de las empresas más lucrativas ahora mismo en los Estados Unidos es la que tiene que ver con la seguridad. Cada día están saliendo empresas y se están haciendo millonarias con el terror y el temor de la gente. Hermano, ya no encontramos dónde poner cámara. Ya queremos estar pendientes hasta del cartero que trajo la carta, de qué color es. ¿A qué hora la trajo? Es más, vamos saliendo de la casa y si va un carro lento pasando, Señor reprenda, Señor reprenda, Señor reprenda. Nadie salga, todo el mundo adentro, todo el mundo adentro. No.
Vamos en la calle. Y de que ve un policía, ay, Señor, hazme invisible, hazme invisible. En nombre de Jesús. Y en la primera esquina, ¡uf!, doblamos. Aunque el GPS se vuelva loco, doblamos. Y después, ay, ¿dónde me metí? En una calle cerrada. Ahora, ¿cómo lo doy para atrás, Dios mío? Ya se fue. Usted sabe porque usted lo vive. Usted sabe porque usted lo vive. Y usted llega a su casa y la abre. Y lo primero que chequea es si está el televisor, si está. Gloria a Dios, un día más. Pero aquí estoy. No bien, vamos a una esquina de la casa y le preguntamos a la esposa, que es la que siempre está pendiente de eso. ¿Pusiste la alarma? ¿Pusiste la alarma? ¿Qué decir? No me llegó el mensaje, no me ha llegado el mensaje. Hay que tener cuidado. No, mira, mejor vete tú, yo me quedo, porque tú sabes que la cosa está difícil. ¿Por qué? Porque no hay paz. No hay paz. Eso es sin contar las armas de fuego. Eso es sin contar los sistemas de protección personal. La gente de que tiene 3 cheles ya quiere andar con 4 guardaespaldas. Y que nadie se me acerque, tú sabes, porque hay que cuidarme. ¿Por qué tú quieres dinero? Para andar asustado. ¿Qué refleja eso? Que no hay paz. Lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel. No hay paz. ¿Sabe qué dice Dios? Tú y yo debemos unirnos en oración y pedir la paz de la ciudad. ¿Cómo viene la paz? Con policías que no sean corruptos y que hagan su trabajo. ¿Cómo viene la paz? Cuando desaparece la delincuencia, el robo, cuando desaparecen las drogas, el alcoholismo, cuando se limpian todos esos burdeles y se cierran esos antros de corrupción. Así se obtiene la paz de una ciudad, pero también se obtiene con hombres y mujeres que cuando doblen sus rodillas declaren la paz, el shalom de Jesucristo sobre su nación. Si quieres bendecir este país, declara paz. ¿Cuántos declaran paz? Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a declarar la paz de Dios sobre este país. Vamos a declarar la paz de Dios sobre esta nación. Vamos a declarar la paz de Dios. ¿Te unes conmigo? ¿Te unes conmigo? ¿Quieres tú la paz de Detroit? ¿Quieres tú la paz de Dearborn, la paz de Lincoln Park, de Allen Park? ¿Quieres tú la paz de Michigan? ¿Quieres tú la paz de Ohio? ¿Quieres tú la paz de los 50 estados de los Estados Unidos? Hermano, le digo una cosa. A veces nosotros oramos por nuestros países muy fervientes y mata a los políticos y que los metan presos y todas esas cosas. Y nos olvidamos de orar por esta nación que está viendo crecer a nuestros hijos, que no ha sido de tanta bendición. Yo quiero que hoy usted se tome de la mano de su hermano y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una última oración. Yo quiero declarar la paz, una vez más, la paz de esta ciudad. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una promesa a Jeremías. Y quiero poner esa promesa en esta iglesia en el día de hoy. La promesa es, porque en su paz ustedes también tendréis la paz. Hermano, en la medida que Estados Unidos sea bendecido, ¿usted cree que esa bendición no va a llegar a usted? En la medida en que llegue la paz a nuestras escuelas, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Van a recibir de esa paz. En la medida en que nuestros barrios desaparezcan los puntos de droga, ¿qué va a pasar con nuestros lugares? Van a crecer en precio, van a crecer en bendición. Y sobre todo nosotros vamos a tener paz. Pero tenemos que orar. Verso 7, si me lo puedes poner, multimedia. Mientras nos ponemos en comunión y oramos. Esta última oración del día en favor de este país. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Deja de pelear con Dios diciéndole, ¿por qué estás aquí? Mejor pregúntale, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo ser de bendición? Aleluya. Hermana Mayra, declaro paz sobre la persona que está al lado suyo. En el nombre de Jesús, la paz de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu conciencia en Cristo Jesús. La paz de Dios hoy está sobre tu corazón.
En el nombre de Jesús declaro la paz de Dios. Una paz que no vas a entender, aleluya. Pero hay una paz de Dios sobre ti, aleluya. En el nombre de Jesús declaro.